Dicen que la vida cambia en un segundo, pero a veces solo hace falta un golpe seco contra un portón viejo para que todo empiece a moverse. Aquella mañana, el polvo del camino se mezclaba con el sol de invierno cuando Lucía detuvo su camioneta frente a la entrada de su nueva finca. El portón de madera, hinchado por la humedad, yacía torcido como si se negara a dejarla entrar. Nadie alrededor, solo el sonido de los pájaros y el viento moviendo los eucaliptos. Y fue en ese silencio donde todo comenzó. Una voz, grave pero amable, preguntó desde el otro lado del camino si necesitaba ayuda. Lucía levantó la vista y lo vio. Martín, ropa gastada, manos fuertes, mirada tranquila, de esas que parecen conocer el peso del trabajo y de los secretos. En ese instante, no podía imaginar que aquel desconocido, con 3 hijos y una vida llena de cicatrices invisibles, sería quien cambiaría la suya para siempre. «Por favor, necesito ayuda con mi portal», dijo ella. Él se agachó, revisó las bisagras oxidadas y en cuestión de minutos lo reparó. Un gesto simple, pero cargado de significado. Cuando Lucía insistió en pagarle, Martín sonrió y respondió con una frase que ella no olvidaría jamás. «No hace falta, solo estoy ayudando». Y así comenzó todo. Un acto de bondad sin precio. Un encuentro entre una mujer que huía del ruido de la ciudad y un hombre que había aprendido a sobrevivir en el silencio del campo. Ninguno de los dos sabía que ese portón no solo separaba sus propiedades. También era la frontera entre sus pasados y lo que estaban a punto de construir juntos. Antes de seguir, una pausa. Si crees que los encuentros más poderosos llegan cuando menos lo esperas. Deja tu like, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de amor, es una historia de reconstrucción, de segundas oportunidades y de cómo, a veces, el destino se disfraza de casualidad. Con cada palabra que Martín pronunciaba, Lucía sentía que el aire cambiaba a su alrededor. Había algo en la calma de ese hombre que desarmaba su ansiedad. En la ciudad, todo se compraba y se medía en tiempo, dinero, poder. En ese lugar, el valor parecía medirse en otra moneda, la sinceridad de los gestos. Y aquel gesto, el de reparar un portón sin esperar nada, fue el primer ladrillo de una conexión que ni el orgullo ni los secretos podrían destruir. Esa tarde, mientras el sol se escondía detrás de los cerros y el viento movía los campos de trigo, Lucía miró el portón reparado y sintió algo que no recordaba haber sentido en años: gratitud genuina. No sabía por qué, pero presentía que aquel hombre y ese rincón perdido del mundo no habían aparecido por casualidad. El destino, cuando quiere hablar, no grita, solo deja una bisagra suelta, una puerta que se abre y una historia esperando ser contada. Durante los días que siguieron, Lucía no pudo sacar de su mente aquel gesto simple que lo había cambiado todo. Martín no había solo reparado un portón, había reparado algo en ella, algo invisible, una fisura que años de éxito y soledad habían dejado. Desde entonces, cada vez que escuchaba el motor de su camioneta o la risa de los niños que lo acompañaban, algo dentro de su pecho se movía. Él trabajaba la tierra al amanecer, con movimientos precisos, casi rituales. Ella lo observaba desde su terraza, como quien mira una vida que no entiende, pero que secretamente desea. Y aunque solo una cerca separaba sus propiedades, parecía que entre ellos existía una frontera aún más profunda, la que divide los que huyen del mundo y los que aprenden a vivir en él. Lucía, la mujer que había conquistado cifras, contratos y oficinas de cristal, se descubría fascinada por la rutina sencilla de aquel hombre. No sabía que, detrás de su calma, Martín cargaba un cansancio que no se ve, el de un padre que intenta ser todo para 3 hijos. No había que ser adivino para notarlo. Bastaba con ver la forma en que lo miraban, con amor, respeto y una fe silenciosa que solo se tiene por alguien que sostiene el mundo con las manos. A veces, Lucía lo veía detenerse y mirar al horizonte antes de seguir trabajando. Era un gesto breve, pero decía más que cualquier discurso motivacional. No era resignación, era resistencia.
como si dijera sin palabras, no importa cuán difícil sea, sigo aquí. Y ese sigo aquí comenzó a resonar en ella como una campana. Un día, el destino volvió a tocar su puerta. Mientras revisaba unos cultivos experimentales, escuchó un grito agudo. Al volverse, vio a uno de los niños de Martín, con la mano sangrando. Sin pensarlo, saltó la cerca. No pidió permiso, no dudó, actuó. Limpió la herida, calmó al pequeño y lo vendó con precisión. «Tienes manos de médica», dijo Martín sorprendido. Lucía sonrió. «Fui enfermera antes de perderme en los negocios». En ese instante, él la miró de un modo diferente. No como a una vecina curiosa o una mujer de ciudad, sino como a alguien que conocía la fragilidad y aún así elegía cuidar. Fue el segundo portón que se abrió entre ellos, el de la confianza. Y así, entre cercas, silencios y breves conversaciones sobre el clima, nació algo más profundo que amistad. Eran dos soledades reconociéndose, dos vidas intentando entender si podían coexistir en un mismo horizonte, porque a veces no es la distancia lo que separa a las personas, sino el miedo a ser vistos. Y Lucía, sin saberlo, estaba a punto de aprender que la verdadera cercanía no comienza cuando desaparece la cerca, sino cuando alguien se atreve a cruzarla. ¿Y tú? ¿A quién observas desde tu propia cerca sin atreverte a acercarte? Cuéntamelo en los comentarios. Quizás esa historia también esté esperando comenzar. Dicen que hay gestos que cambian la manera en que miras a alguien. No fue una declaración ni un beso lo que acercó a Lucía y Martín por primera vez. Fue una herida, pequeña en la mano de un niño, pero suficiente para revelar quién era cada uno cuando el instinto reemplaza la máscara. El grito rompió la calma de la tarde. Lucía dejó sus herramientas y corrió, sin pensar. Encontró al pequeño con lágrimas en los ojos y a Martín tratando de detener la sangre con sus manos callosas. No pidió permiso, solo se arrodilló. «Déjame ayudarte». Y en ese momento, el mundo se detuvo. Con una delicadeza que contrastaba con su firmeza, limpió la herida, sopló suavemente y la cubrió con un vendaje improvisado. No era la primera vez que curaba, pero sí la primera vez en mucho tiempo que alguien la miraba así, con gratitud sincera. Martín, observándola, descubrió en ella algo que no esperaba en una mujer que había llegado con camioneta nueva y perfume de ciudad: humanidad. No de la que se presume, sino de la que se vive en silencio. «Tienes manos de médica», murmuró. Ella sonrió con modestia. «Fui enfermera antes de perderme en los negocios», y él, sin saber por qué, sintió que esa frase le pertenecía también. Ambos habían sido algo distinto, alguien distinto, antes de que la vida los arrastrara por caminos opuestos. Esa tarde no hubo promesas ni confesiones, solo miradas que se encontraban y callaban. Lucía comprendió que la distancia entre ellos no estaba hecha de kilómetros ni de clases sociales, sino de heridas que aún no habían cicatrizado. Y en ese pequeño gesto, en esa venda improvisada, comenzó la verdadera reparación, la de dos almas cansadas. Al día siguiente, Martín la saludó desde lejos con un gesto simple, apenas un movimiento de cabeza, pero en su mirada había un reconocimiento que no existía antes. Era el tipo de respeto que nace cuando alguien te demuestra quién es sin necesidad de palabras. Desde entonces, los saludos se volvieron costumbre. Un buen día por encima de la cerca. Un comentario sobre la cosecha, el clima, las gallinas. Conversaciones pequeñas, pero con la intensidad de quien mide cada palabra. Porque cuando dos personas se están conociendo de verdad, lo que se calla pesa tanto como lo que se dice. Lucía comenzó a entender el lenguaje de la tierra. La paciencia. Nada florece de un día para otro. Ni las semillas, ni las emociones. Y aunque no lo admitiera, cada vez que oía las risas de los hijos de Martín, algo en ella germinaba. No era amor todavía, pero sí una raíz buscando espacio para crecer. ¿Alguna vez alguien te ha curado sin tocarte? ¿Has sentido que una simple mirada tiene el poder de cerrar una herida antigua? Cuéntamelo en los comentarios. A veces, las manos que curan no llevan vendas,
Llevan verdad. El cielo se volvió gris sin aviso. Nubes pesadas cubrieron el valle como si la tierra misma contuviera la respiración. Lucía observaba desde su ventana cómo el viento azotaba los árboles y pensó en Martín, en los niños, en aquella casa sencilla que apenas resistía el clima. Entonces escuchó el primer trueno, largo, profundo, y supo que la tormenta no era solo meteorológica. Minutos después alguien golpeó la puerta. 3 toques firmes, urgentes. Al abrir, los vio empapados, Martín y sus 3 hijos, con los ojos llenos de esa mezcla de vergüenza y necesidad que solo tiene quien está acostumbrado a no pedir ayuda. La lluvia inundó el camino, explicó. Podemos esperar aquí hasta que amaine. Lucía no dudó. Pasen, la casa es grande y la tarta está lista. Esa frase, tan simple, marcó un antes y un después. Por primera vez, el aire dentro de aquella casa se llenó de risas, de voces, de vida. Los niños miraban los muebles con asombro, como si hubieran entrado a un mundo desconocido. Martín, incómodo al principio, ayudó a poner la mesa. Lucía cocinaba con la serenidad de quien intenta disfrazar la emoción. Cuando sirvió la cena, los truenos resonaban afuera como tambores lejanos. Pero allí dentro, el tiempo se detuvo. El aroma del pan, el sonido de los cubiertos, las sonrisas furtivas, todo formaba una armonía que ninguno de los dos recordaba haber sentido en años. Lucía contó historias de su infancia en un pueblo parecido. Los niños escuchaban fascinados. Martín la observaba sin decir palabra, con esa mirada silenciosa que todo lo entiende. Cuando las luces titilaron por un instante, el más pequeño se asustó. Martín lo abrazó. «Es solo el cielo estirándose», dijo con ternura. Lucía sonrió. Su padre solía decir lo mismo. Y por un segundo, el pasado de ambos se mezcló, como si 2 caminos lejanos hubieran encontrado el mismo destino. Más tarde, cuando los niños se quedaron dormidos, Martín se quedó junto al fuego. «Gracias por esto», murmuró. No era solo gratitud por el techo y la comida, era algo más profundo, una especie de alivio. Lucía lo entendió sin necesidad de palabras. A veces las tormentas llegan solo para recordarnos quién está dispuesto a abrirnos la puerta. Esa noche, mientras el viento seguía rugiendo, Lucía pensó que la vida podía ser exactamente eso, una sucesión de tormentas y refugios. Y comprendió que por primera vez en mucho tiempo, ella no estaba huyendo del ruido del mundo. Estaba regresando al sonido más humano de todos, la compañía. Porque hay hogares que no se construyen con ladrillos, sino con gestos. Y hay tormentas que no vienen a destruir, sino a revelar a quién vale la pena dejar entrar. ¿Tú también has sentido alguna vez que una tormenta cambió tu rumbo? Déjamelo en los comentarios. Tal vez, como Lucía y Martín, solo estabas esperando el golpe de la lluvia para entender dónde perteneces. La tormenta se fue apagando poco a poco, como si la noche tuviera compasión. En el interior de la casa, el fuego crepitaba en la chimenea y lanzaba reflejos dorados sobre las paredes. Los niños dormían en las habitaciones contiguas y por primera vez, Lucía y Martín se encontraron a solas sin la urgencia de los acontecimientos. Había un silencio distinto entre ellos, no incómodo sino lleno de posibilidades. Martín sostenía una taza de café, sus manos grandes rodeando el calor como si buscara algo más que temperatura. «Gracias por esto, por todo», repitió en voz baja. Lucía lo observó con atención. Esa gratitud no era de cortesía, era una forma de rendirse un poco, de admitir cansancio. «No tienes que agradecer», respondió con suavidad. «Solo hice lo que cualquiera haría». Martín levantó la mirada y con una sonrisa leve dijo: «Créeme, no todos lo harían». Fue entonces cuando Lucía comprendió que detrás de esa fortaleza callada había más historia de la que imaginaba. «Antes de venir aquí», dijo él tras una pausa, «trabajaba en una corporación agrícola. Proyectos enormes, cifras, viajes y una familia que veía cada vez menos. Hablaba sin dramatismo, pero cada palabra caía como una piedra en el agua. Cuando mi esposa decidió marcharse para seguir su carrera, supe que tenía que elegir.
o seguir compitiendo con el mundo, o quedarme para cuidar de mis hijos. Lucía lo escuchó en silencio. Había algo profundamente noble en esa confesión. ¿Y tú?, preguntó él con curiosidad genuina. ¿Por qué viniste a este rincón del mapa? Ella soltó una risa corta, sin alegría. Porque lo tenía todo, y aún así no tenía nada. Le contó sobre los años en la ciudad, las reuniones infinitas, la sensación de estar siempre en una carrera sin meta. Cerré el último trato más importante de mi vida, y esa misma noche, cenando sola, me di cuenta de que había perdido mi voz. Las palabras quedaron flotando en el aire. Martín asintió lentamente, como si entendiera exactamente de qué hablaba. A veces el éxito solo cambia de forma, lo que ya nos vaciaba por dentro. Ella lo miró sorprendida. Aquel hombre, que aparentemente vivía una vida simple, acababa de resumir su existencia entera en una frase. El fuego chispeó como si confirmara algo. No había música, ni brindis, ni promesas. Solo dos personas desnudas de pretextos, encontrando en la honestidad un terreno común. Y en esa noche de confesiones, sin buscarlo, ambos se convirtieron en el espejo del otro. Ella descubriendo que la paz no estaba en el silencio, sino en compartirlo. Él comprendiendo que no todo lo que llega desde la ciudad viene vacío. Cuando Martín se levantó para revisar si los niños dormían bien, Lucía observó la sombra de su figura proyectada en la pared. No pensó en romance ni en destino. Pensó en algo más esencial, la rara sensación de seguridad que se siente cuando alguien no intenta impresionarte, solo acompañarte. Hay verdades que no se gritan, se confían al fuego, porque el fuego no juzga, solo ilumina. ¿Tú también has tenido que perderlo todo para recordar quién eras? Déjalo en los comentarios. Tal vez descubras que tu historia también arde en silencio, esperando encenderse. El verano llegó sin pedir permiso, y con él una sequía feroz que transformó los campos en espejos agrietados. La tierra, antes generosa, ahora crujía bajo los pasos como si pidiera auxilio. Martín pasaba los días recorriendo los cultivos con la mirada clavada en el suelo, tratando de calcular cuántos días más podrían resistir. Lucía lo observaba desde su finca, sintiendo una inquietud que no sabía nombrar. Ya no era simple empatía, era la sensación de ver a alguien que te importa enfrentarse a una batalla que tú no puedes ganar solo con palabras. Una mañana, mientras el sol ardía sin compasión, Lucía cruzó la cerca con determinación. ¿Y si instalamos un sistema de riego?, propuso. Martín levantó la vista sorprendido. Eso cuesta más de lo que imaginas. Ella respiró hondo. Lo imagino, pero también sé que juntos podríamos hacerlo funcionar. Él bajó la mirada. El orgullo era un peso que no se sacudía fácilmente. No necesito caridad. Lucía dio un paso más cerca, sus ojos firmes. No te estoy ofreciendo caridad. Te estoy proponiendo una alianza. El silencio que siguió fue tan tenso como el aire antes de una tormenta. Y sin embargo, algo en su tono, en esa mezcla de respeto y decisión, lo desarmó. Lo pensaré, murmuró al fin. Durante los días siguientes, Lucía llamó a técnicos, revisó planos, midió distancias. Martín se unió después todavía desconfiado, pero incapaz de negar que sus conocimientos podían marcar la diferencia. Y así, entre tubos, válvulas y surcos, comenzaron a trabajar codo a codo. Lo que empezó como un acuerdo técnico se transformó en una coreografía de confianza. Ella aprendiendo de la tierra, él redescubriendo su pasión por la ingeniería. El primer hilo de agua corriendo por el sistema nuevo fue como una resurrección. Los niños gritaron de alegría, saltando entre los surcos húmedos, mientras Martín y Lucía se miraban sin decir nada. En esa mirada había alivio, cansancio y algo más. El reconocimiento de que a veces la vida te empuja a aceptar ayuda solo para recordarte que no estás solo. Por las noches, Lucía anotaba en su cuaderno cada detalle, las horas de riego, los cultivos que respondían mejor, los gestos de Martín cuando creía que nadie lo veía. Había en él una mezcla de fuerza y ternura que desarmaba cualquier defensa. Y cada vez que sus manos se rozaban mientras trabajaban,
El tiempo parecía detenerse un segundo, pero debajo de la calma que el agua trajo, algo más germinaba: orgullo, gratitud, miedo. Tres raíces distintas que empezaban a enredarse bajo la superficie. Ambos sabían, sin decirlo, que su vínculo se estaba volviendo demasiado profundo para esconderlo tras la excusa del trabajo. El campo volvió a respirar, pero dentro de ellos comenzó otra sequía, la de las palabras que no se atrevían a pronunciar. A veces no es la falta de agua lo que marchita lo que amamos, sino el miedo a regarlo con honestidad. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has dejado secar algo hermoso por no atreverte a pedir ayuda? Cuéntamelo en los comentarios. Tal vez, como Lucía y Martín, también necesites abrir la llave que conecta tu orgullo con tu esperanza. El sonido del agua fluyendo volvió a llenar los días con una música olvidada. Los surcos se humedecieron, las hojas recuperaron su color, y los campos de ambos comenzaron a respirar otra vez. Pero más allá de los cultivos, algo invisible crecía entre Lucía y Martín, una alianza silenciosa, hecha de esfuerzo compartido y confianza ganada gota a gota. Cada mañana los encontraba lado a lado, revisando válvulas, anotando niveles, afinando detalles. Ella con su cuaderno de apuntes y él con las manos cubiertas de tierra. No necesitaban muchas palabras. El lenguaje entre ellos era el del trabajo honesto, ese que no presume, solo demuestra. A veces se reían de pequeños errores, otras veces el silencio lo decía todo. Y aunque ninguno lo reconocía en voz alta, los dos sabían que aquella rutina se había vuelto el refugio que esperaban sin saberlo. Martín, que siempre había cargado solo con las decisiones, comenzó a disfrutar de tener una compañera con quien pensar, con quien discutir soluciones. Y Lucía, acostumbrada a dar órdenes y controlar resultados, aprendía por primera vez el valor de dejar que alguien la guiara sin sentirlo como una pérdida. Era una danza nueva, él aportando conocimiento, ella recursos y visión. Juntos creaban equilibrio. Una tarde, mientras revisaban el sistema, un pequeño chorro de agua escapó por una junta mal sellada y los empapó a ambos. Rieron como niños, bajo el sol que caía lento sobre los campos. Fue un instante breve, casi insignificante, pero en esa risa había una verdad profunda. Habían pasado de vecinos a aliados, y de aliados a algo que aún no sabían nombrar. El proyecto comenzó a llamar la atención de los demás agricultores. Algunos se acercaban curiosos, otros con escepticismo. ¿Cómo lo lograron?, preguntaban. Martín siempre respondía lo mismo: con paciencias y trabajo compartido. Lucía sonreía al escucharlo. Sabía que aquella frase escondía una historia mucho más íntima. Por las noches, el cansancio no dolía. Era un cansancio distinto, limpio, el de quienes sienten que están construyendo algo que vale la pena. Y aunque ambos dormían en casas distintas, era inevitable pensar el uno en el otro antes de cerrar los ojos. Martín recordaba la forma en que ella se inclinaba sobre los planos, concentrada y luminosa. Lucía evocaba sus manos, firmes pero cuidadosas, como si cada cosa que tocara mereciera respeto. El agua trajo vida a la tierra, pero también reveló lo que estaba oculto. En cada riego, en cada conversación al atardecer, el lazo se fortalecía. No necesitaban promesas, solo la certeza de que estaban avanzando en la misma dirección. Y sin embargo, como toda historia que florece, la suya estaba a punto de enfrentar su primera prueba real. No sería la sequía, ni la distancia, ni el esfuerzo. Sería algo mucho más humano: la verdad. Porque toda alianza, incluso la más pura, se pone a prueba cuando uno de los dos descubre que el otro guarda un secreto. ¿Tú crees que el amor puede sobrevivir a una verdad inesperada? Escríbelo en los comentarios. A veces, el corazón necesita leer lo que aún no se atreve a decir. El sol de la feria brillaba como si nada pudiera oscurecerlo, pero bajo esa luz perfecta se escondía la sombra que cambiaría todo. Lucía y Martín habían trabajado durante semanas preparando su stand conjunto. Frutas relucientes, verduras impecables, sonrisas genuinas. Los niños corrían entre los puestos, orgullosos de mostrar lo que su padre y su vecina habían logrado. Era un día de celebración,
de logros compartidos, hasta que el pasado decidió reaparecer. Mientras Lucía ayudaba a organizar las cajas de tomates, una voz familiar la congeló. «Lucía Vázquez, no puedo creerlo. ¿Tú aquí?» Era Roberto, un antiguo socio de su vida anterior. Traje caro, sonrisa calculada, mirada de quien mide a las personas por cifras. ¿Qué hace una empresaria millonaria en una feria agrícola? Martín, a pocos metros, levantó la vista. Escuchó la palabra millonaria y todo dentro de él se tensó. Roberto seguía hablando, inconsciente del terremoto que estaba provocando. «No puedo olvidar tu última operación. ¿Cuánto fue? ¿50 millones?» El aire se volvió pesado. Los demás miraban con curiosidad. Lucía intentó sonreír, pero su voz tembló. «Solo estoy ayudando a un amigo». Martín bajó la mirada. No dijo nada. Terminó de atender a un cliente y sin mirarla se alejó. El ruido de la feria parecía apagarse alrededor de Lucía. Las risas de los niños, las conversaciones, todo se volvió lejano. Sentía que el suelo se abría bajo sus pies, como si el destino le estuviera recordando que no se puede enterrar una parte del pasado sin que tarde o temprano resurja. Esa tarde regresó sola. Esperó una explicación que no llegó. Durante los días siguientes, las sonrisas al cruzar la cerca desaparecieron. Martín seguía siendo cortés, pero distante. La cercanía que habían construido con tanto cuidado se desmoronaba sin una sola discusión. Lucía comprendió que para él su secreto no era el dinero, era la mentira. Había roto algo más profundo que la confianza, la idea de igualdad. Para Martín, ella ya no era la mujer que compartía trabajo y polvo, sino una visitante temporal de su mundo, alguien que podía comprar soluciones donde él solo tenía manos. Pasaron 3 semanas de silencio. Lucía intentó escribirle, invitarlo a cenar, hablar con los niños, pero las respuestas fueron cortas, amables, frías. En las noches se preguntaba si había sido ingenua al creer que podía empezar de cero, que el dinero no la seguiría como una sombra. Una tarde, incapaz de soportarlo más, cruzó la cerca. Lo encontró arreglando una valla, el martillo golpeando la madera con fuerza, como si descargara en cada golpe su decepción. «Martín, déjame explicarte». Él no se detuvo. «¿Explicarme qué? ¿Por qué fingiste ser alguien más? ¿Por qué necesitabas esconder quién eras?» Ella lo miró, herida. «Porque quería que me vieras como una persona, no como una cifra. Temía que si sabías cuánto tenía, nada entre nosotros sería real». Él dejó el martillo y la miró por fin, con una mezcla de tristeza y cansancio. «Y tenías razón. Ahora ya no sé qué es real». Lucía no intentó defenderse. A veces las palabras no sirven, solo susurró. «Lo único que nunca fingí fue lo que sentía cuando estábamos juntos». Martín bajó la mirada. «Necesito tiempo». Y en ese silencio supo que el amor no siempre muere con un grito. A veces se apaga como una vela, despacio, sin que nadie note el momento exacto en que deja de brillar. Dicen que las verdades pesan, pero los secretos ahogan. ¿Tú alguna vez ocultaste algo para proteger lo que amas? ¿Valió la pena? Cuéntalo abajo. Quizá alguien necesite leer tu respuesta para entender que la verdad, tarde o temprano, siempre busca su camino. El silencio se instaló como una niebla espesa sobre las 2 fincas. Ya no había risas de niños cruzando la cerca, ni saludos al amanecer, ni olor a café compartido. Lucía seguía viendo a Martín de lejos, doblado sobre la tierra, trabajando hasta que el sol caía. Él no la evitaba del todo, pero la trataba como si fuese una visitante accidental en una vida que ya no le pertenecía. En la soledad de su casa, Lucía sintió por primera vez el peso real del vacío. No el de los grandes apartamentos de la ciudad, sino el de una ausencia concreta, la de alguien que había tocado su alma y ahora la dejaba en silencio. Durante días intentó escribirle cartas que nunca entregó. Las rompía todas antes de terminar, temiendo que las palabras fueran inútiles frente a la desconfianza. Pero Lucía no era de las que se rendían. Convertía la herida en impulso, el rechazo en propósito. Si no podía recuperar su confianza, al menos podía honrar lo que había aprendido de él.
el valor del trabajo honesto y la fuerza de construir algo que sirviera a los demás. Así nació su nuevo proyecto. Reunió asesores, revisó contactos antiguos y transformó una de las habitaciones de su casa en oficina. Su meta era crear una cooperativa rural para pequeños productores, acceso justo a mercados, formación técnica, independencia financiera. Quería ayudar a personas como Martín, hombres y mujeres que sostenían el campo con sus manos, pero eran ignorados por las grandes empresas. Lo hacía sin alardes, sin anuncios. Sabía que el verdadero cambio no se gritaba, se sembraba. Los días se transformaron en semanas, y aunque seguía viéndolo de lejos, comenzó a notar algo. Los niños. Ellos no la habían olvidado. Antonio la saludaba tímidamente al pasar con el carro de herramientas. Rosalía se asomaba con una sonrisa fugaz, y el pequeño Jaime le dejaba flores secas en el buzón. Pequeños gestos, casi invisibles, pero suficientes para mantener encendida una chispa de esperanza. Una tarde, mientras revisaba planos y presupuestos, Lucía alzó la vista y vio movimiento en la finca vecina. Martín corría hacia la casa con gesto de preocupación, los niños detrás. Su instinto la llevó a cruzar la cerca sin pensar. «¿Qué pasa?», gritó. «La cosecha», dijo él con el rostro tenso. «Hay señales de una plaga. Tengo que ir a buscar ayuda en la ciudad». «Déjame ayudarte. Ya lo hiciste suficiente. Entonces déjame cuidar de los niños mientras vuelves». Martín se quedó quieto mirándola. No era el tono de la mujer que había ocultado su fortuna, sino el de alguien que hablaba desde la verdad más simple, la de quien se preocupa. «Por favor», añadió Lucía, «no es dinero lo que ofrezco, es tiempo». Y esa palabra, tiempo, quebró algo dentro de él. Tiempo es lo que más le faltaba, lo que nadie le daba. Finalmente asintió. «Volveré pronto». Cuando su camioneta se perdió en el camino de tierra, Lucía respiró hondo. No sabía si aquello sería una reconciliación o solo una tregua, pero sí sabía que por primera vez en semanas el silencio había sido roto no por palabras, sino por un acto. Esa noche, mientras ayudaba a los niños con la cena, escuchó a Rosalía decir bajito: «Papá siempre dice que cuando algo se rompe, no se tira, se repara». Lucía sonrió, conteniendo las lágrimas. Quizá aún quedaba esperanza, porque a veces el vacío solo existe para recordarnos cuánto espacio hay para volver a amar. ¿Tú también has sentido ese silencio que duele más que una despedida? Escríbelo en los comentarios. Tal vez descubras que el silencio, a veces, también es el primer paso hacia el perdón. El amanecer llegó con un silencio denso, solo interrumpido por el canto distante de los gallos. Martín había partido hacía unas horas rumbo a la ciudad, dejando a Lucía a cargo de los niños y de la pequeña granja. Ella observó la casa, los animales, los campos, y sintió una mezcla de nervios y determinación. Era su primera vez cuidando no solo un lugar, sino la vida que lo habitaba. «Bien», dijo sonriendo a los pequeños que la miraban expectantes. «¿Por dónde empezamos?» Antonio, el mayor, respondió con la seriedad de quien entiende el peso de la responsabilidad. «Por los animales. Papá dice que ellos no pueden esperar». Y así comenzó la jornada. Alimentaron las gallinas, revisaron los nidos, llenaron los bebederos. Rosalía le enseñó a hablarle suavemente a las cabras, porque si las asustas, no dan leche. Jaime, el más pequeño, seguía a Lucía como una sombra curiosa. «Papá dice que todo ser vivo entiende cuando lo cuidas», explicó con una sabiduría que solo los niños poseen. Lucía se dio cuenta de que esa casa no era solo un hogar, era una lección constante de humildad. Cada gesto tenía un propósito, cada minuto contaba. Recordó los días en su vida anterior, rodeada de pantallas y reuniones, donde el tiempo se medía en dinero y no en ritmo natural. Allí, sin señal de celular ni reloj digital, aprendía una nueva medida del valor: la presencia. Después del desayuno, revisaron los árboles frutales. Antonio le mostró las hojas manchadas. «Papá dice que la plaga puede extenderse rápido». Lucía examinó las ramas con atención. «Entonces tenemos que actuar ahora».
recordó los métodos naturales que había leído en sus investigaciones y preparó, junto a los niños, una mezcla sencilla con ajo y jabón neutro. Trabajaron en equipo, rociando hoja por hoja. «Es como medicina para los árboles», explicó ella. «Entonces tú también eres doctora de árboles», respondió Jaime, provocando una risa colectiva. El día transcurrió entre tareas, risas y cansancio compartido. Lucía, con el cabello despeinado y las manos manchadas de tierra, se sintió más viva que en años. No estaba dirigiendo una empresa, estaba sosteniendo un pequeño universo, y sin saberlo, estaba también reparando el suyo propio. Al caer la tarde, mientras daban de comer a los animales, Rosalía la observó y soltó una frase que la dejó sin aliento. «¿Te gusta papá, verdad?» Lucía se quedó inmóvil unos segundos antes de responder con suavidad. «Lo admiro mucho». La niña sonrió, satisfecha. «Él también te quiere, aunque no lo diga. Solo está triste. Cuando hablamos de ti, se le ablanda la voz». Esa confesión, dicha con inocencia, perforó la coraza de Lucía. No supo qué decir. Solo abrazó a Rosalía y pensó que quizás las palabras de los niños eran la forma en que el universo recordaba a los adultos lo que de verdad importa. Cuando cayó la noche, los tres se durmieron rápido. Lucía salió al porche, exhalando el cansancio del día. Las estrellas cubrían el cielo y el campo olía a vida. Y allí, en el silencio, comprendió que no hacía falta una gran reconciliación para volver a empezar. Bastaba con cuidar, con estar, con quedarse cuando todos los demás se van. Cerca de la medianoche, las luces de un vehículo se asomaron en la distancia. Martín había vuelto. La vio en el porche, esperándolo. «Los niños están bien», dijo ella, «y los árboles también». Él se detuvo frente a ella, agotado. «Gracias». No había distancia en esa palabra, sino reconocimiento. Era la primera grieta de luz después de muchas sombras. Dicen que el amor se prueba en la ausencia, pero se confirma en los actos. ¿Tú también has tenido que demostrar lo que sientes con hechos y no con palabras? Cuéntalo en los comentarios. A veces, las acciones más pequeñas son las que salvan lo que las palabras destruyeron. El regreso de Martín marcó algo más que el fin de un día largo. Fue el comienzo de un deshielo lento. Las palabras entre ellos eran pocas, pero cada mirada contenía algo que antes estaba ausente. Una nueva disposición a escuchar. El orgullo, que había sido una muralla, comenzaba a resquebrajarse, como la tierra después de la primera lluvia. Esa noche, después de asegurarse de que los niños dormían, Martín se sentó en el porche. Lucía le ofreció una taza de café caliente. No dijo nada al principio. Ambos sabían que las conversaciones verdaderas necesitan silencio antes de empezar. «Gracias por cuidar de todo», murmuró él. «No tenías por qué hacerlo». Lucía lo observó con serenidad. Tal vez no, pero quería hacerlo. No para redimirme, sino porque me importan ustedes. Él la miró y por un instante, en sus ojos no había reproche, solo vulnerabilidad. «He estado pensando», dijo con voz grave. «Creo que entiendo por qué no me dijiste lo del dinero. No me gusta admitirlo, pero me asustó sentirme pequeño frente a ti». «Martín», intentó interrumpirlo, pero él continuó. «No fue solo orgullo, fue miedo. Miedo de que te cansaras de esta vida simple, de mis errores, de mis límites». Lucía apoyó la taza en el suelo y habló con calma pero con firmeza. «Si algo aprendí de ti es que lo esencial no se mide en grandeza. Yo tenía todo lo que se supone que debía hacerme feliz, y aún así estaba vacía. Aquí encontré algo que no sabía que necesitaba. Sentido». Él bajó la mirada, removiendo el café con los dedos. «Y yo encontré en ti algo que no sabía que buscaba. Compañía sin juicio». El fuego de la chimenea dentro de la casa lanzaba destellos naranjas a través de la ventana. Afuera el aire olía a tierra húmeda. Era como si la noche entera se hubiera confabulado para permitirles ese momento de reconciliación. «No sé si puedo prometerte mucho», dijo él finalmente. «Solo sé que cada día intento ser un buen padre y una mejor persona». Lucía sonrió con ternura. «No necesito promesas, Martín.
solo verdad, y tú eres la verdad más honesta que he encontrado. Durante un largo rato, se quedaron en silencio, mirando el horizonte oscuro donde el cielo se encontraba con la tierra. No hacía falta más. El perdón, a veces, no llega con disculpas elaboradas, sino con la simple decisión de quedarse. Los días siguientes confirmaron lo que aquella noche había empezado. Volvieron los saludos matutinos, los desayunos compartidos, las conversaciones sobre el clima y los planes. Pero había una diferencia sutil. Ahora no había papeles definidos. Ni salvador ni salvada. Solo dos personas aprendiendo a convivir sin máscaras. Los niños lo sintieron antes que nadie. «Papá ya no está triste cuando hablas con él», dijo Rosalía una mañana. «Y tú sonríes como antes», agregó Jaime con una risa contagiosa. Lucía los abrazó, consciente de que los niños siempre perciben la verdad antes que los adultos se atrevan a decirla. Martín comenzó a ayudarla en su proyecto, revisando planos, sugiriendo mejoras. Ella escuchaba sus ideas con respeto y admiración. Era evidente, juntos eran más fuertes. La desconfianza había dejado espacio para algo nuevo, algo que se parecía mucho a la esperanza. Esa noche, mientras caminaban por el límite de sus tierras, Martín dijo una frase que se quedó flotando en el aire. «Tal vez los nudos no se deshacen tirando, sino aflojando». Lucía asintió. Sí, y sabiendo cuándo dejar de resistir. Porque al final eso eran ellos, dos almas que habían aprendido que el amor no se conquista, se cultiva. ¿Tú también has sentido que el orgullo te impidió pedir perdón a tiempo? Déjalo en los comentarios. A veces, compartir una herida es la primera forma de curarla. Con el paso de los meses, la vida en las dos fincas comenzó a entrelazarse como las raíces de un mismo árbol. El proyecto de Lucía, aquel sueño de cooperativa que había nacido del silencio y la culpa, por fin empezaba a florecer. Martín la ayudaba con los aspectos técnicos, enseñando a otros agricultores a manejar el riego, a controlar plagas sin químicos, a leer las señales de la tierra. Ella, por su parte, gestionaba la parte legal, buscaba financiación y conectaba los pueblos con los mercados. Juntos habían convertido su historia personal en algo que beneficiaba a muchos. El primer encuentro comunitario fue una escena que Lucía nunca olvidaría. Bajo una carpa improvisada, decenas de vecinos se reunieron para escucharla. Hombres de manos curtidas, mujeres con rostros marcados por el sol, jóvenes con curiosidad en la mirada. Lucía habló sin títulos ni adornos, con una sinceridad que conmovía. «No venimos a prometer milagros», dijo, «venimos a construir soluciones con nuestras propias manos». Y cuando terminó, fue Martín quien se levantó para aplaudir primero. Aquel gesto bastó para sellar un nuevo comienzo. A medida que los días pasaban, la cooperativa se convirtió en un punto de encuentro, un espacio de aprendizaje y esperanza. Los niños ayudaban a organizar talleres, los agricultores compartían semillas y hasta los más escépticos se unían poco a poco. Martín, que siempre había desconfiado de los grandes proyectos, empezó a creer que quizás los cambios verdaderos nacen precisamente así, desde lo pequeño, desde lo humano. Una tarde, mientras revisaban documentos, Lucía lo observó concentrado, con la frente surcada y las manos manchadas de tinta. «Nunca imaginé verte así, rodeado de papeles», bromeó. Él levantó la mirada y sonrió. «Y yo nunca imaginé que acabaría defendiendo ideas que no se pueden medir con dinero». «Eso es porque las mejores cosas no se miden, se sienten». Hubo un silencio amable después de esa frase. No era un silencio incómodo, sino el que precede a las confesiones que no necesitan palabras. Entre ellos ya no había deudas ni culpas, solo una comprensión madura, tranquila. El pasado seguía allí, pero ya no dolía. Había sido transformado en algo fértil. Esa noche, al regresar a su casa, Lucía miró el portón por donde todo había comenzado. Las bisagras brillaban al reflejo de la luna. Recordó aquella primera vez, el golpe seco, el hombre que apareció del otro lado, y sonrió. Todo lo que había perdido en la ciudad lo había recuperado en un gesto de reparación. A veces, pensó, las semillas más fuertes
son las que germinan después de un incendio. Y tal vez eso eran ellos, 2 vidas que el fuego había purificado, listas para crecer sin miedo. Cuando se acostó, abrió su cuaderno y escribió una sola frase. El amor no siempre llega para llenarte, a veces llega para darte propósito. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez que una pérdida te empujó a encontrar tu verdadera vocación? Déjalo en los comentarios. Quizás, como Lucía y Martín, también estés sembrando sin saber que lo que crece en silencio es tu destino. El éxito del proyecto comenzó a despertar interés más allá del valle. Los periódicos locales hablaban de la cooperativa modelo. Los inversores urbanos preguntaban por la fundadora y pronto llegaron los correos, las llamadas, las invitaciones. Lucía, que había buscado en ese lugar refugio del ruido, empezaba a escuchar de nuevo el eco familiar del mundo que había dejado atrás. El viejo mundo, con sus promesas brillantes y sus trampas sutiles, venía a buscarla. Una mañana, un auto negro se detuvo frente a su casa. De él bajó una mujer elegante, vestida como Lucía solía vestirse años atrás. Soy Carolina Ávila, de Agronova Capital. Queremos asociarnos con su cooperativa. Podemos escalar su modelo a nivel nacional, multiplicar su alcance y su rentabilidad. Lucía la escuchó en silencio, los ojos fijos en el portón que Martín había reparado aquella primera vez. ¿Y a cambio de qué?, preguntó al fin. Carolina sonrió, segura de su discurso. Dejar que lo manejemos nosotros. Usted se quedaría como imagen del proyecto. Es su legado, Lucía. La palabra legado resonó en su mente como un trueno. Era la misma promesa que había escuchado tantas veces en su vida anterior, la misma que la había vaciado por dentro. Por la noche, caminó hasta la finca de Martín para contarle lo ocurrido. Él la escuchó sin interrumpirla. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó. No lo sé. Podríamos crecer, llegar más lejos. Martín se cruzó de brazos. ¿Y perder lo que lo hace real? Si vendes esto, venderás algo más que un proyecto. ¿Qué cosa? Tu raíz. Sus palabras la golpearon con fuerza. Esa noche no durmió. Se quedó observando las luces del campo y pensando en todo lo que había construido. Los rostros de los vecinos, las manos que ahora tenían esperanza, la risa de los niños, la paz en la mirada de Martín. ¿Podría ponerle precio a eso? Al amanecer, tomó una decisión. Invitó a Carolina a recorrer el valle. Le mostró cada surco, cada invernadero, cada historia detrás de las manos que hacían posible la cooperativa. Al final del recorrido, se detuvo junto al río y dijo con calma: «Si su propuesta implica convertir esto en una marca, no me interesa. No estoy aquí para escalar un negocio, estoy aquí para cuidar una comunidad». Carolina la miró con incredulidad. ¿Va a rechazar una oferta millonaria? Lucía sonrió, sin arrogancia, solo con paz. Ya tuve millones. No me compraron la felicidad. Esto sí lo hizo. Cuando el auto negro se alejó, Martín apareció entre los árboles, con su andar tranquilo. ¿Y bien? Le dije que no. Él sonrió, apenas, pero en sus ojos había orgullo. Entonces lo entendiste. No se trata de cuántos campos tengamos, sino de cuántos corazones cultivemos. Lucía respiró hondo, mirando el horizonte. Sabía que había renunciado a algo grande, pero también que había elegido algo inmensamente más valioso, la coherencia. Porque a veces la vida te vuelve a ofrecer lo que ya superaste, solo para comprobar si realmente aprendiste la lección. ¿Y tú? ¿Alguna vez tuviste que renunciar a una oportunidad brillante para no traicionar tu esencia? Escríbelo en los comentarios. Tal vez, como Lucía, descubras que el verdadero éxito es poder decir no, sin miedo a perderlo todo. El verano llegó con un aroma distinto. No solo era el olor de la tierra húmeda o de las flores silvestres que crecían entre los caminos, sino algo más invisible. La sensación de plenitud que Lucía y Martín irradiaban en cada gesto. La cooperativa prosperaba. Las familias se ayudaban entre sí. Los niños corrían entre los cultivos y los ancianos enseñaban los secretos que creían olvidados. Lo que había comenzado como un experimento
se había transformado en una comunidad viva, autosuficiente, un corazón latiendo al ritmo del campo. Esa tarde, mientras el sol se escondía detrás de los trigales, Lucía y Martín caminaban en silencio. Él llevaba una canasta con las primeras frutas de la temporada. «Es curioso», dijo ella. «Cuando plantamos esto pensé que tal vez no sobreviviría al invierno». Martín sonrió. «Las plantas se parecen a nosotros. No sobreviven por suerte, sino por cuidado constante». Ella lo miró y supo que no hablaba solo de agricultura. En su relación también había habido heladas, tormentas y sequías, pero ahora florecían con una naturalidad que parecía imposible meses atrás. La confianza, el respeto y la ternura se habían convertido en su nueva cosecha. Durante la celebración de la primera gran feria comunitaria, los vecinos les entregaron una placa que decía: «A quienes sembraron esperanza donde antes había silencio». Lucía la sostuvo emocionada. Nunca una frase había representado tanto. Aquella era su verdadera victoria. No un premio financiero, sino el reconocimiento de haber tocado vidas reales. Más tarde, bajo las luces colgadas entre los árboles, Martín levantó una copa improvisada de vino y dijo: «A lo que crece despacio, pero con raíz profunda. A los comienzos que no se anuncian, solo se trabajan». Lucía lo observó con una mezcla de amor y admiración. Todo en él era honesto, sin artificios, sin miedo. Cuando los invitados se fueron y el silencio volvió, se sentaron en el mismo porche donde tantas veces habían compartido dudas. «¿Sabes qué me enseñaste?», dijo Lucía. «Que el amor no se busca, se cultiva, que las personas no se encuentran por azar, sino cuando están listas para crecer juntas». Martín asintió, su voz apenas un susurro. «Y que no hace falta prometer eternidad cuando uno aprende a cuidar el presente». En ese instante, el viento agitó los campos, y las hojas danzaron a su alrededor como si la naturaleza misma celebrara su unión. Lucía pensó en lo lejos que había llegado desde aquel día en que el portal se rompió, en todo lo que había perdido y ganado. A veces la vida destruye las estructuras solo para mostrarte que podías construir algo mejor. El amor, comprendió, no era un refugio del mundo, sino una forma distinta de habitarlo. ¿Y tú? ¿Crees que el amor puede transformarte? ¿O que simplemente revela lo que ya eras en silencio? Déjalo en los comentarios. Tal vez descubras que todos, en algún momento, necesitamos reparar nuestro propio portal para dejar entrar la vida que merecemos. Casi un año había pasado desde aquel primer día, desde aquel «¿Puedo ayudarte con el portal?». A veces Lucía pensaba que todo lo que vino después fue una cadena de milagros silenciosos, uno detrás de otro, nacidos de gestos simples, una bisagra ajustada, una herida curada, una taza de café compartida bajo la tormenta. El valle había cambiado, pero no tanto como ellos. Las fincas de ambos ahora formaban un solo horizonte, dividido solo por una cerca simbólica que los niños cruzaban libremente cada día. El proyecto cooperativo se había expandido a otras regiones, y cada vez más agricultores se unían inspirados por su ejemplo. Pero para Lucía y Martín, el verdadero triunfo no estaba en los números ni en los informes, estaba en los rostros sonrientes, en los almuerzos compartidos, en la certeza de que lo que habían sembrado en la tierra también había echado raíces en los corazones. Esa tarde, mientras el sol caía en un abrazo dorado sobre los campos, Lucía observaba cómo los niños jugaban cerca del antiguo portal. Martín se acercó, con la camisa arremangada y una sonrisa tranquila. «Parece nuevo, ¿verdad?», dijo señalando la puerta. Lucía asintió. «Pero no lo es. Solo fue reparado con paciencia, como nosotros». Ambos rieron. Era un sonido sencillo, pero lleno de historia. «¿Te has dado cuenta?», continuó Martín. «Ese portal ya no separa nada. Ahora une». Lucía lo miró con ternura. Tal vez los portales nunca fueron para dividir, sino para recordarnos que cada paso hacia adelante exige atravesar algo. El silencio que siguió fue cálido. Los niños gritaban de alegría mientras corrían tras una cometa improvisada. Rosalía tropezó
y Jaime corrió a levantarla. Antonio, más serio, observaba cómo su padre tomaba la mano de Lucía. En ese gesto, los tres entendieron algo sin palabras, que su familia había crecido. Esa noche hubo cena bajo las estrellas. No había invitados importantes, ni brindis ruidosos, solo risas, pan recién hecho y la melodía del campo. Martín alzó su copa de barro y dijo: «Por los comienzos que no sabíamos que eran comienzos, por lo que florece cuando dejamos de correr». Lucía lo miró y pensó que tal vez todo lo que había buscado en las grandes ciudades, en los contratos, en los millones, estaba resumido en ese momento, en la calma, en las manos unidas, en los ojos sinceros. El amor no la había salvado, la había devuelto a sí misma. Cuando todos se fueron a dormir, se quedó un rato más en el porche. El viento traía el olor de la tierra mojada y el portal crujía suavemente con el cambio de temperatura. Miró las estrellas y murmuró: «Gracias por aquel día en que todo se rompió», porque entendió que a veces la vida nos rompe justo donde necesitamos ser reparados. Y así terminó la historia de Lucía y Martín, no con un final de cuento, sino con un nuevo amanecer. Porque el amor verdadero no cierra los portales, los mantiene abiertos, para que la vida entre una y otra vez. ¿Y tú? ¿Qué portal roto cambió tu historia? Cuéntamelo en los comentarios. Quizás, como Lucía, descubras que lo que parecía un problema era en realidad una puerta hacia todo lo que siempre habías buscado.